Te cuesta ver un poco lo bueno que haces y solamente te puedes centrar en lo negativo. Vives todo el tiempo preguntándote qué está mal, cómo mejoro, qué está sucediendo. Estás consciente que lo que piensas es la realidad que creas. Todo esto y más vas a escuchar en el episodio de hoy. Bienvenida al podcast más disruptivo donde encontramos el bienestar donde menos te lo imaginas. ¡Amamos! Conversando con mis amigos, una amiga sacó una pregunta súper random de la nada que fue que si habíamos logrado las metas que nos habíamos propuesto para este 2025. La verdad es que la mayoría, cuando converso acerca de sus metas, digo que no había pasado todo como pensaba y que no había logrado cosas. Una amiga en lo personal dijo, no siento que avancé demasiado, creo que sí hice cositas, pero de verdad, no voy a mentir, me cuesta no ver tangiblemente ese resultado que yo esperaba desde el año pasado, que este año no lo logré, simplemente no lo hice. Entonces ahí me di cuenta que es muy normal que todos nos veamos desde este lente, no desde la negatividad, pero sí nos volvemos súper radicales con nosotros mismos y literalmente lo tapamos de realista. Entonces yo en mi respuesta también dije algo muy similar y es como que sí, pues he hecho esas cosas, pero la verdad no he hecho esto y esta tampoco y esta tampoco. Y cuando empecé a hablar con ellos me di cuenta que me faltaban muchas cosas y llegó a un punto donde me estresé en la conversación internamente, obviamente no lo exterioricé, pero internamente yo dije, pucha, entonces ¿yo qué he hecho? Y digamos que otra amiga dijo algo similar, pero en sus palabras. Y ahí me di cuenta que definitivamente el lente que se estaba viendo cada uno en su propia vida era un lente muy radical y muy negativo, muy desde la ausencia. Me hace falta esto, no he alcanzado lo otro, no he alcanzado aquello. Y en otro momento de la semana, porque todo pasó esta misma semana, tuve una conversación con el primer grupo de chicas que vieron el curso Enfócate, que fue el curso que sacamos en Vimel, que fue súper increíble. En 3 semanas aprendieron demasiado, les gustó muchísimo. Y en el momento en el que ellas me estaban dando el feedback, o sea, hablamos por alrededor 1 hora, o sea, hablamos un montón del feedback, de que les gustó, de que no les gustó. Habían pasado como más o menos 30 minutos y yo estaba escribiendo todo el feedback que ellos me daban y me di cuenta que yo solamente había escrito como 2 o 3 cositas y yo decía, wow, llevamos hablando media hora, yo porque solamente he escrito esto. Las leí y eran solamente cosas por mejorar. Entonces yo decía, llegó un punto donde yo dije, llevo media hora hablando con ellas, han dicho cosas buenas, yo porque solamente he escrito 3 cosas negativas que ellas me han dicho. ¿Qué está pasando? Y literalmente llegué como a este cuestionamiento. Y después de que interioricé esto, dije, no, voy a escribir absolutamente todo. No lo voy a pasar por el lente de mi cerebro de qué piensa Manuela y cómo Manuela transforma la información de lo que ellos me están diciendo, sino que literalmente voy a escribir todo lo que me digan. Ahí inmediatamente la hoja se llenó y eso, mejor dicho, se volvió una one page de demasiados comentarios, demasiadas cosas, y leyéndolo después me di cuenta que había más positivo que negativo y que realmente lo que había por mejorar era algo muy simple que tenía manera de mejorarse, o sea, que tenía poder de acción, no me iba a morir. Entonces ahí me di cuenta que estaba filtrando todo por este lente radical que tengo internamente que no permite que yo vea ese potencial de las cosas que yo hago o de las cosas que realmente me gustan o de las cosas que vienen de mí, pero sí soy capaz de ver ese potencial en las cosas de alguien más. Eso creía yo, ¿verdad? Pero esta misma semana sucedió esa tercera situación y todo esto llevó a que yo creara este episodio y ya después te voy a dar entonces esos pensamientos, esos resultados que tuve alrededor de toda esa introspección y también esos consejitos que te doy para cuando sientas esto. Ya más adelante vas a entender más. Pero a lo que voy es que esta tercera situación fue que tuve una discusión con un amigo y bueno, me dijo que yo era una persona que solamente veía las cosas malas de alguien más, que yo solamente veía los errores de los otros y que en definitiva para mí nada estaba suficientemente bien y que eso a él le frustraba, lo hacía sentir mal, lo hacía sentir como que sí, incómodo. Y bueno, yo me sentí súper mal, yo me sentí demasiado mal, fue como un balde de agua fría feo, fuerte,
porque yo dije, no puede ser que las personas que yo quiera, que las personas que yo amen, sientan esto de mí. Y lo digo es porque yo soy muy consciente que me cuesta aceptar algo que hago bien. Yo soy muy consciente que a mí me cuesta en lo personal, por ejemplo, aplaudirme, saber cuándo definitivamente algo bien y felicitarme. Entonces, saber que yo estaba tratando a los demás como me trato a mí misma y que eso no está bien, me hizo sentir súper incómoda, me hizo sentir súper mal, me hizo sentir como, pucha, ¿qué clase de amiga estoy siendo? Y esto es porque, en definitiva, acá esta súper frase que no sé si la has escuchado, pero si la has escuchado me vas a entender. Normalmente la gente siempre dice como, literal, la gente da lo que es, lo que hay en tu corazón, es como te tratas. Yo sentía que esas frases eran como que súper egoístas, como que yo decía, ay, no sé, la gente a veces puede ser conmigo de una manera, con otra persona de otra. No es como que la gente a veces da menos de lo que es, o intencionalmente es mala, o cosas así, ¿verdad? Yo a veces pensaba esto. Y me di cuenta por mi propia experiencia que definitivamente la gente sí da lo que es, y a veces cuando la caga es porque también la está cagando consigo misma. O sea, cuando alguien te hace daño es porque también esa persona se está haciendo daño a sí misma y muchas veces no reconoce ese daño que te está haciendo. Y esto me di cuenta en esa conversación. Me di cuenta que el lente con el que yo me estoy tratando a mí es muy radical, es muy fuerte, y llegó al punto en el que estaba haciendo sentir mal a otros y que en definitiva también estaba exigiéndole mucho a los demás, cosa que ni ellos mismos exigen a ellos mismos. O sea, es muy probable que mis amigos no se exijan de la manera en la que yo me exijo y en la que yo les estaba exigiendo a ellos por el hecho de ser su amiga. Así que me di cuenta que este lente no me estaba afectando solamente a mis proyectos, no solamente a mí, sino que ya empezó a afectar mis relaciones interpersonales. Y acá tengo como un paréntesis, y es que, o sea, ojo ahí, yo soy muy positiva y creo que lo he dicho siempre en mis videos, y la gente de mi alrededor siempre me dice que tengo una energía muy positiva y que yo digo como que siempre va a pasar cosas buenas, pero creo que es diferente. O sea, como que frente a la posibilidad de que algo suceda, yo siempre pienso la opción más positiva. Yo sé que hay una parte negativa, tipo, me voy a arriesgar a hacer algo, entonces yo digo, sí, te va a ir excelente, y ese es el positivo con el que yo normalmente funciono. Pero cuando ya esas cosas pasaron, es decir, ya hice este proyecto, ya hice esto, ya hice lo otro, post acción, a mí me cuesta ver las cosas buenas. Yo veo eso que pudo haberse mejorado, que no fue completamente perfecto, que pudo haber sido mejor aquí, que pudo haber sido mejor allá, y me doy demasiado duro. Entonces, aquí es donde yo te digo que muchas veces no estamos tan mal como pensamos, pero realmente creemos que sí, porque nos llenamos la cabeza de este lente súper radical que se maquilla de realista, pero nada de realista es, simplemente es negativo. En esas 3 situaciones y en esta semana me di cuenta que yo tenía que afinar este lente, que yo tenía que afinar la manera en la que yo estaba interpretando mi realidad, porque en definitiva la estaba transformando, y no para bien, y no como yo quería, sino de una manera súper drástica, súper radical y súper negativa. Yo no era capaz de ver todo lo que había logrado este año, y lo supe cuando hablé con mis amigos, pero también me di cuenta que ellos tampoco eran capaces de verse a sí mismos. Entonces ahí me di cuenta que en definitiva no es algo de que solamente me pase a mí, ajaja, soy Manuela la diferente, nada que ver, sino que también te puede pasar a ti que me estás escuchando. Te puede pasar a ti que tú dices, me esforcé tanto para esto y no salió como esperaba. Pude haber llegado aquí, allá, a tin, a tan, y llegué solamente a este nivel. Entonces, más que venir a decirte, apláudete y punto, es como conversar todos los pensamientos y la introspección que tuve para que tú también la tengas con tu momento de vida, porque sé que todos pasamos por esos momentos. Y también te invito a que preguntes a tu alrededor, digamos, que esas cosas que otros no les gustan de ti, pero no de ti como persona, sino de ti, tu trato hacia ellos. Porque cuando yo tuve la conversación con mi amigo,
me di cuenta que mi trato hacia ellos estaba siendo muy negativo y no solamente me llevó a pedir disculpas, a cambiar con ellos o con él en particular, sino que también me llevó a cambiar conmigo misma. Y era como que el dolor que le está sintiendo por mi trato, porque yo soy muy exigente, porque yo no veo nada bueno, es el mismo dolor que yo estoy sintiendo conmigo misma. Así como él se siente mal, yo me siento mal. Y acá pasó algo muy loco, y es que yo me sentía mal por por haberlo hecho sentir mal. Ay, conjugar muchos verbos y españoles a veces es difícil. Pero sí, yo me sentía muy mal por haberlo afectado a él, pero yo no me sentía mal por haberme afectado a mí misma por tantos meses. O sea, yo decía, no puedo creer que haya tratado a mi amigo de esta manera, está la otra, la otra. Y cuando pensé a pensar, fue como, ya entendí por qué lo hice. Porque así me trato yo todos los días. Yo todos los días me exijo, yo todos los días me critico, yo todos los días me hago esto, yo todos los días pienso que no he avanzado. Entonces, por supuesto que me siento mal y por supuesto que así voy a tratar a los demás, porque en mi mente no existe otra manera de ver las cosas. Existe esta manera de ver las cosas. Así que acá llegó esta frase y este pensamiento de que, bueno, si está siendo tan trágica mi vida, o simplemente la estoy viendo desde la manera en la que no debe de ser. Y me di cuenta porque mi amiga estaba viendo una tragedia en que no había cumplido su to-do list del año, y por mi lado yo veía una amiga que había crecido como mujer, que había crecido como persona y que había logrado tantas cosas. Entonces yo dije, definitivamente tengo que limpiar este lente. Estoy siendo muy radical conmigo misma. Así que esos son algunos de los pensamientos que tuve post situación, post semana, post contexto, que yo te quiero compartir para que también interiorices si te pasa también en tu vida, así sea en otros contextos. Así que el primer pensamiento que tuve en la primera situación fue que la neblina que tenemos interiorizada cada uno de nosotros mata sueños, nos mata a nosotros mismos y sobre todo no nos permite ver las cosas que definitivamente sí son positivas y que sí son buenas. Y esto trae algo gigante y súper grande negativamente. Yo me leí un estudio, una amiga psicóloga subió también un post de esto y me llegó literalmente todo el sentido y te lo quiero compartir. Y es que para que tú tengas disciplina y tengas esas ganas de lograr tus metas y de verdad las logres, y además de eso tengas más orden, más productividad, o sea, como que de verdad que desencadena mucho bienestar, necesitas confiar en que tú mismo puedes hacer cosas. Y yo sé que eso suena como rarito, pero no es tan rarito. Me di cuenta que mis amigas no iban a alcanzar sus metas del 2025 de pronto en el 2026 y transformarlas y esto, si no creían capaces de lograrlo. Y yo tampoco. Yo no iba a lograrlo si yo no me creía capaz. Más allá de simplemente voy a hacer esto y esto, es como que, bueno, voy a sentirme capaz de hacer esto y esto. Así que en ese primer pensamiento que me llegó a la cabeza fue la importancia de la confianza, la importancia de confiar en literalmente no lo que puedo lograr, sino en lo que he logrado. Acá estoy hablando de ver para atrás y ver esa cantidad de hitos, esa cantidad de logros que has tenido y que en definitiva se deben de aplaudir, que en definitiva, amiga, no es chiquito lo que hiciste, es gigante. Tú que me estás escuchando, no sé qué estás haciendo, pero sé que vale completamente la pena y sé que en definitiva si has tenido resultados, aunque a veces nuestra neblina no nos permita ver. En esta segunda situación, cuando literalmente me estaban dando el feedback del curso, me di cuenta del lente tan radical que tengo conmigo. Yo creía que si yo escribía lo negativo, entonces iba a enfocarme en lo que realmente necesitaba mejorar para poder mejorarlo y ser mucho mejor, ¿verdad? O sea, como que potenciar todo, tener mejores resultados. Yo decía, yo necesito estar súper focus en lo que debo de mejorar y en lo negativo. Y me di cuenta que no tenía por qué ser así. Me di cuenta que cuando yo a la media hora dije, no, voy a dejar de tener este lente radical y simplemente voy a vomitar la información que me están dando, y lo hice, me di cuenta que la plataforma que había hecho, el curso que había hecho, la experiencia que había tenido el usuario, o sea, mis estudiantes, el primer grupo, había sido tan maravillosa que yo dije,
yo tengo que mejorar esto. Me motivó a de verdad cambiar algunas cositas, pero me motivó también a venderlo, a tener más confianza. Ahora, si alguien me pregunta, hey, ¿tú qué haces? O ya te graduaste, ¿en qué trabajas? Digo orgullosamente que estoy haciendo un curso de orden y que definitivamente la planificación estratégica en la vida personal cambia a las personas, porque ya tengo más confianza en ese sueño, en esa meta, y esto va muy ligado obviamente a la introspección que tuve anterior que te acabo de mencionar. Y es que enfocarte en eso negativo muchas veces se maquilla como que debe ser lo esencial para poder transformar, para poder cambiar, pero no es así. Saber que estás yendo por buen camino, saber que has tenido resultados, saber que has tenido hitos, te motiva muchísimo más, no te relaja, porque no sé si tú eres como yo, pero yo era las que pensaba, no puedo pensar que estoy haciendo todo bien porque no voy a seguir mejorando y no voy a seguir haciendo las cosas. Pero no es eso. Pensar que estás haciendo cosas bien no significa que vas a bajarle la calidad, sino al contrario, es como echarle gasolina al carro. Es como que, juepucha, wow, hice esto, voy a seguir haciéndolo. Entonces, ese lente radical, esa neblina que estaba teniendo, definitivamente no solamente no me permitía ver que había cumplido muchas cosas de este año, sino que tampoco me estaba permitiendo mejorar mi curso, porque me estaba haciendo estancarme en la autoexigencia, estaba sintiéndome ansiosa, llegué a sentir tanta tristeza, definitivamente estaba en un hueco de depresión gigante que no estaba queriendo salir de ahí, porque no estaba viendo luz y la luz estaba frente a mis ojos, pero ese lente radical de neblina que todos tenemos interiorizado no me lo estaba permitiendo ver. Lamento interrumpirte, pero no olvides suscribirte a nuestro canal y encender las notificaciones, porque lo que queremos aquí es que tú y yo tengamos una cita todos los miércoles al mediodía. Y finalmente, en esta última historia con mi amigo, conversando de cómo lo había herido, me di cuenta que la verdad mi corazón estaba muy manchado, que la verdad mi corazón estaba siendo afectado por mí misma, que yo estaba en una autodestrucción, por decirlo así, tan grande que no solamente estaba afectándome a mí y mi proyecto, como esas cosas que solamente me dolían a mí. Yo creía que sí estaba mal, pero que este hueco solamente me estaba afectando a mí porque estaba afectando la manera en la que yo veía Vimel, que es mi marca, en la que yo veía el podcast, que sentía que no estaba teniendo un podcast eficiente o que yo no me sentía bien conmigo misma, pero en cierto modo yo no me sentía mal, porque digamos que todo lo que me afecte a mí, yo digo, bueno, pues puedo llegar a esto, puedo superarme, tengo que simplemente confiar un poquito más en mí, como que sé darme un poquito de golpes de pecho, en fin, ya estoy acostumbrada a tratarme con esa radicalidad. Pero cuando hablé con mi amigo me di cuenta que va más allá de esto, va más allá de mí, que estoy hiriendo a personas que están a mi lado y que no solamente con él, sino que después hablé con mi novio y en definitiva sí estoy muy exigente con mi novio, y después me di cuenta con mis papás que ellos son exigentes conmigo y yo también les exijo mucho a ellos cuando, a ver, es primera vez que ellos son papás. Le exijo a mi hermana cosas en la casa, o le exijo tanta limpieza en el hogar, le exijo tantas cosas a todo el mundo, que me di cuenta que en definitiva este lente nublado llega a un punto donde ya no potencia mis proyectos, ya no me potencia a mí y simplemente arruina todo lo que toca, porque los extremos son malos y este lente radical estaba en ese extremo, que no sé cómo exteriorizarlo de la manera más correcta sin que suene feo para mí misma, pero sí me di cuenta que estaba siendo una muy mala persona porque me estaba dañando a mí, y quien está mal daña a su alrededor. Y esto no es solamente para que mires a tu alrededor y juzgues o te juzgues a ti mismo, sino que también te invito a que si hay alguien que te está haciendo daño, que es amigo tuyo, cercano, que te ama, que tú lo amaste por mucho tiempo, lo quieres, digas como, tal vez esa persona está pasándola súper mal consigo misma y por eso es que está tratándome así. Yo simplemente le pedí a mis amigos, o bueno, a mi amigo en particular con el que tuve la conversación, un poco de paciencia, y le pedí perdón, disculpas, y me di cuenta que yo tenía que mejorar si quería mejorar mis relaciones. Y
creo que también deduje que para mí es más importante las relaciones con los demás que la relación conmigo misma. Porque la única forma en la que yo llegué realmente a limpiar ese lente, a cambiar esa radicalidad que yo tenía, esa exigencia, todo ese dolor, fue porque estaba doliéndole a alguien más, no porque me estaba doliendo a mí. Entonces ahí también llegué a decir, bueno, ¿y dónde está mi amor propio? ¿Dónde está entonces ese sentido de también tengo que cuidarme a mí misma? Me duele mucho afectar a otros, pero no me duele afectarme a mí. No me duele pensar mal de mi proyecto, no me duele pensar mal de mí misma, no me duele sentirme como súper ineficiente, pero cuando hago a alguien sentir así, ahí sí cambio. Entonces, esto me llevó a interiorizar muchas cosas y es que yo sé que puede sonar un poquito radical y me dolió mucho decirlo y te lo digo a ti, pero no te puede importar más el exterior que el interior, no te puede importar más tus relaciones, a quién tienes a tu lado, que a ti misma. Y esto siento que para cierta cantidad de personas sí puede ser difícil de escuchar. Para mí lo fue. Que yo misma me dijera eso fue complejo porque yo siempre estoy maquillada en esta aura de positivismo, de confianza, de amor propio y yo me amo y yo soy extrovertida y yo converso contigo y converso con aquel, que era muy difícil realmente en esa película de persona extrovertida, de persona que todo lo puede ver en el interior y darme cuenta de que no, nena, no tenías absolutamente nada de confianza en ti, estás siendo súper radical y gracias a que ese amigo me paró y me dio ese baldado de agua fría, no solamente mejoré mis relaciones interpersonales, mejoré con ellos, mejoré la manera en la que pude ver las cosas en mi proyecto, sino que también mejoré la relación conmigo, con cómo me estoy tratando, cómo me estoy exigiendo y además pude crear este episodio del podcast. Yo creo que todos estos episodios del podcast nacen de momentos vividos y estas 3 situaciones me llevaron a decir, yo tengo que mostrar a la gente también que nos estamos viendo desde un lente muy radical y es momento de transformar esto. Así que acá te voy a dar 3 conclusiones para después darte 3 consejitos que tú puedas aplicar. Y la primera conclusión es que la realidad solo es realidad si tú decides que lo sea. Y yo sé que eso puede sonar como rarito o fácil, pero voy a volvértelo a repetir. La realidad se vuelve realidad si tú lo decides. Y creo que yo nunca había interiorizado esta frase, pero huepucha, eso quiere decir que tenemos el poder de hacer nuestra propia realidad y eso es un arma de doble filo. O sea, como que a lo que voy es que nada es tan serious, nada es tan serio como parece, pero todo es tan serio como parece, literal. O sea, como que yo me puse a pensar y dije, bueno, todo este caos, toda esta negatividad, todo este mundo en el que estoy, en el hueco, es irreal, pero al mismo tiempo es real porque yo me lo estoy creyendo. Así que si yo empiezo a creerme otra cosa, voy a crear otra realidad. Así que vamos a cambiar estas creencias, vamos a cambiar todo esto y vamos a crear otra realidad. Así que tienes un poder gigante en tu mente, tienes un poder gigante en tu vida y es que puedes crear exactamente todo lo que vives. Eres un creador por excelencia. O sea, literalmente creo que esa es la cualidad más increíble que nos hizo Dios cuando nos creó a imagen y semejanza y fue como que tú eres creador también por excelencia. O sea, no importa en qué trabajes, no importa qué hagas, no importa cuál sea tu, no sé, habilidad más importante, pero ya eres creador porque puedes crear tu realidad. Entonces yo dije, Manuela, ¿qué realidad vas a creer? O sea, ¿qué realidad vas a crear desde tus creencias? Así que esta fue una de las conclusiones a las que llegué que me motivó demasiado. Que la gente que tiene éxito, según tu definición de éxito, piensa en alguien que tú consideras, esta persona tiene éxito o esta persona es o está donde yo quiero estar, no está ahí porque tú lo creas o porque simplemente trabajó demasiado, que también eso ayuda, pero también está ahí porque esa persona creó esa realidad y creó que era capaz y creyó en sí. Así que te invito a esto y creo que esto me abrió una luz de esperanza que yo en el hueco de este lente súper radical no estaba bien. La segunda conclusión a la que llegué es que el éxito de cada persona es directamente proporcional al éxito, a la definición de éxito de cada uno.
O sea, puedo volverlo a repetir. Sí, creo que es importante. Ese directamente proporcional suena demasiado matemático, pero no, o sea, real. El éxito que obtienes es directamente proporcional a tu definición de éxito. Es decir, si tú crees que el éxito es simplemente validación económica, tener mucho dinero, es muy probable que tus relaciones amorosas, tus relaciones interpersonales, tu bienestar se vaya al piso. Porque lo único que tú consideras éxito es lo monetario. Entonces, yo siento que es súper importante afilar, demasiado afilar, tu definición de éxito. ¿Para ti qué es éxito? Para mí, te lo juro que antes era full dinero, y voy a ser súper honesta, y creo que muy poca gente somos capaces de aceptar esto, y es como, la verdad, yo quería 100% dinero, economía, y no solamente dinero en el hecho de que quiero tener muchos dólares en el banco, no, sino que mi definición de éxito era más superficial, al hecho de que yo decía como, quiero que la gente quiera mi vida, quiero ser súper inspiracional y, o sea, no quiero envidia ni nada de esas cosas negativas, pero yo sí quiero ser la chica que tiene esto, esto y esto, y la vida súper asteric y la vida súper perfecta. Y mi definición de éxito estaba muy en seguidores, en redes, en números, y era demasiado materialista, era demasiado superficial. Entonces, adivina qué, yo empecé a obtener eso. Cuando mi definición de éxito era eso, fue hace ya añitos, y digamos que no había tanta gente creando contenido, no había tantas marcas personales. Yo llegué a muchos seguidores, que para la época era muy raro porque había muy pocos creadores de contenido, y también tuve mucho éxito más que todo en Instagram, TikTok casi no, pero en Twitter también me volví, entonces me hacía muy viral, pero traía demasiadas cosas internas súper mal, tenía relaciones súper feas, no me sentía bien conmigo misma, empecé a definitivamente tener otras cosas muy malas, y me di cuenta que cuando tuve ese éxito, ese pequeño éxito, que para mí en ese momento era éxito, fue súper pelle, o sea, no se sentía bien, se sentía maluquito. Así que afilar este lente de éxito también te lleva a afilar este lente de la radicalidad, y te lleva a definitivamente tener una vida exitosa sana y con una definición sana. Así que te invito también a esto, y creo que esa fue una de las conclusiones a las que llegué, porque yo estaba creyendo que vender el curso y tener una empresa era mi mayor éxito, pero estaba teniendo un lente radical con todas mis relaciones interpersonales, estaba teniendo unas muy malas relaciones, estaba teniendo unos muy malos hábitos, pero estaba cumpliendo ese éxito que quería y no se sentía bien. Así que afilar esto es súper importante. Y la última conclusión a la que yo llegué, tal vez para ti puede ser muy obvia, pero para mí no lo era en un momento, y llegué a esta conclusión de que es muy difícil sostener algo cuando no te sostienes a ti misma. Y creo que yo siempre puse por debajo todo lo que yo sentía. Y yo dije, mientras yo tenga números, mientras yo pueda vender mi curso, mientras yo tenga mi empresa, mientras yo pueda tener mi relación amorosa, mientras yo tenga mis amigos, ya todo está bien. Pero yo nunca me puse en esa mesa. Yo dije, yo necesito tener todo esto bajo control para estar completamente segura, para estar súper bien. Pero adivinen a quién no puse, a mí. Irónicamente, no me puse a mí. Y no digo que sea imposible, pero sí digo que es difícil. Y todo esto es porque yo he escuchado muchas historias de gente súper tesa. Michael Jordan, entonces está Elon Musk, entonces está Jeff Bezos, que es el de Amazon. Y yo decía, toda esa gente destruyó sus matrimonios, tienen como 3 amigos, y obviamente es por su estatus, no desde el comienzo en el que no tenían casi nada. Y yo veía que sus vidas personales eran una catástrofe. Pero para mí tenían éxito porque se veía económicamente súper bien. Obviamente uno no sabe todo el trabajo que ha tenido esa persona detrás, pero en mi mente, como mi definición de éxito era lo que yo veía en ellos, yo decía súper wow, ¿verdad? Entonces yo no me ponía en la mesa. Yo decía, con tal de que yo pueda mantener esto bien, ya yo estoy bien por automático. O sea, no me pregunté nunca realmente dónde está Manuela. Entonces es muy difícil sostener algo cuando no te sostienes a ti mismo. Y esto creo que fue muy duro escucharlo,
porque yo no me daba tiempo para mí, yo no me daba tiempo para sentirme mal, triste, feliz, contenta, alegre. No, yo solamente me daba tiempo para verme con este lente de qué estoy haciendo eficientemente y qué no estoy haciendo, para lo que no estoy haciendo eficientemente, hacerlo y ya. No, yo no tenía emociones, me trataba como una empresa, como una fábrica, como simplemente una cosa. Entonces, aquí me di cuenta que es muy difícil sostener algo cuando tú no estás bien. Y darte tiempo a ti para estar bien, aunque no parezca, sí te da mejores resultados. Aunque tú creas que gastar tiempo en el gimnasio no ayuda a tu empresa, sí ayuda a tu empresa. Aunque tú creas que comerte un buen desayuno tranquilamente, escucharte un buen podcast, tomarte un buen cafecito, dormirte temprano, caminar simplemente porque quieres caminar o, como yo lo llamo, muy literal, ir a tocar pasto. O sea, yo acá tengo como unas matitas, como un matorral. No sé cómo decirlo. Por si me estás viendo, como que a mi lado derecho tengo como un matorral. Tin, tan. Y yo a veces voy y toco una mata de esas. Y aunque al principio yo era súper escéptica y decía, ¿esto pa' qué chotas me ayuda a mí? O sea, esto nada tiene que ver esto con productividad y con orden y con lo que yo estoy literalmente súper de acuerdo, tiene mucho que ver. Esos momentos en los que tú te cuidas a ti mismo te da mejores resultados laboralmente, profesionalmente y en toda tu vida personal. No solamente porque creas que estás perdiendo el tiempo haciendo un journaling o porque creas que estás perdiendo tiempo simplemente irte a tomar algo con tus amigas. Dices, no, es que no puedo, tengo una reunión, o no, es que tengo que trabajar más, no, es que tengo que ir a pagar esto. Nena, verte esa película de 1 hora y media de amor, de romance, de comedia, de lo que te guste, sí te trae mejores resultados laborales y de todo. Sí te da mejor bienestar. Así que, para finalizar el episodio, te voy a dar 3 llamados a la acción, 3 consejitos, 3 tips que estoy aplicando para limpiar este lente, para limpiar esta neblina. Y antes de empezar los tips te cuento que nunca la vas a limpiar por completo y eso te potencia mucho. Quiero que no satanices el hecho de que entonces no puedo ver nada malo y todo es color de rosas, positivo y maripositas. No, ver tus errores y ver esas cosas que tú tienes que mejorar te generan un poquito de estrés y te generan un poquito de miedo y te generan un poquito de insatisfacción que te potencia. Querer, o sea, estar un poco insatisfecho te da mejores resultados. Pero acá, la verdad, el tema del que estamos hablando es que ya nos pasamos para el extremo de que todo es insatisfecho. Entonces yo estaba en el extremo de que todo es súper malo. Eso no da mejores resultados. Eso da más frustración, más ansiedad y depresión. Así que no es para que entonces todo sea color de rosas, pero sí es para que lo veas de una forma de que, bueno, vamos a limpiar ese lente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, siempre que analices algo en tu vida o tengas una discusión con alguien o digamos que estés en un momento donde debes de analizar algo, mira lo positivo y lo negativo, pero no lo veas como esto está bien, esto está mal. La palabra bien y mal es muy relativa, eso a ti no te da buenos resultados. Utiliza la palabra que funciona y que no funciona. Siento que es mucho más exacta y que además te da mejores respuestas a ti y quita las ambigüedades. Entonces, cuando pelees con tu pareja y tu pareja te diga X, Y, Z, pregúntale, bueno, dime qué funciona. Esto y esto, dime que no funciona. Esto y esto me molesta. Perfecto. Así vas a tener más poder de acción. No digas, es que esto está bien, es que esto está mal, porque la definición de bien y mal, ay, mira, es muy relativa. Yo tengo la definición de bien para algo que mi amigo no tiene. Y eso que los dos somos de la misma ciudad, de la misma cultura, para familias muy parecidas. Ahora imagínate si tú estás hablando con alguien de otro país o si tú estás hablando con alguien, no sé, de tu trabajo que tiene una edad diferente, generaciones distintas. O sea, el bien y mal, siento que son contextos que son muy sociales. Lo que este año es bien, créeme que dentro de 10 años vamos a decir que es lo peor y que está súper mal. Aunque bueno, me salió un poquito del tema, pero lo que quiero es que no le des tanto poder a lo que está correctamente o lo que está incorrecto, sino que le des más poder a lo que funciona y a lo que no. Entonces, eso hice yo con el feedback. ¿Qué funciona, qué no funciona? Y cuando tuve la discusión con mi amigo, que me dolió mucho, le dije, ok,
qué nos funciona como relación de amigos y qué no nos funciona. Al parecer a él no le funciona que yo todo el tiempo le esté escribiendo por un grupo porque a él no le gustan los grupos. Pero a mí tampoco me funciona que él me llame o que yo lo llame porque yo no soy de llamadas. O sea, yo amo conversar, pero o face to face, pero es que en la llamada me da flojera, no tengo tiempo, no sé, prefiero mandar audios y tú lo escuchas cuando quieras. Entonces nos dimos cuenta que para mejorar nuestra relación, para que él se sintiera acompañado por mí y yo me sintiera acompañado por él, teníamos que tener otras funcionalidades. Así que sirve tanto para cosas laborales como personales este tema de ok, vamos a ver las dos caras de la moneda, qué funciona y qué no. El segundo tip es uno que siento que me gusta bastante, pero no hay que llevarlo al extremo y es darte premios. Date premios por las cosas que hagas bien. Esto me lo dijo mi psicóloga porque yo llegué a un punto donde lo que yo hacía bien era muy obvio en el sentido de que era lo mínimo. O sea, si yo, por ejemplo, tuve una buena venta en el curso, era lo mínimo. No es que hayas hecho algo wow, era lo mínimo. Si yo, por ejemplo, no sé, bajaba de peso y esa era mi meta, o iba al gimnasio 4 días a la semana o 5 días a la semana, no era como, wow, lo logré, era como, es lo mínimo. Entonces, darme premios me ayudó a bajar esa línea que yo tengo de exigencia un poquito bastante, y fue como, wow, no, o sea, lo mínimo no es que vayas 4 veces al gimnasio. ¿Sabes cuántas personas van 4 veces al gimnasio? Bebé, muy pocas. ¿Sabes cuántas personas van 3 veces? Muy pocas. ¿Cuántas personas van al gimnasio? Súper poquitas. Y se volvió algo que es mínimo. O ¿cuántas personas pueden pararse de la cama? ¿Cuántas personas pueden respirar sin un aparato? O sea, como que, ¿me entiendes? Lo mínimo es muy relativo. Lo que yo pienso que es como X, para otra persona es wow. Y yo necesito ese wow en mi vida. Necesitamos ese wow, lo logré en nuestras vidas. Así que ahí fue donde yo dije, ok, premios. Bueno, yo no dije, la psicóloga me lo dijo. Así que cuando yo hago algo bien, a veces me tomo algo. Paréntesis, si tienes algún problema con la comida, tal vez esos premios no sean buenos que sean comida. Pero yo, la verdad es que no tengo ningún problema con la comida. Entonces me tomo algo rico, me como algo delicioso, o el otro día me premié haciéndome una mascarilla en el pelo. En fin, la definición de premiarte puedes dártela tú. También puedes premiarte con una ida a cine, una salida con tu pareja. Esos momentos en los que uno dice, juepucha, hice algo increíble. Invitas a tu pareja a comer, sales con tus amigos, te quedas viendo una película. O sea, ese premio, no importa cuál sea, pero que tú sientas que te diste un regalito a ti y te aplaudas. El último consejito que te doy entonces para que limpies este lente, para que en definitiva no estés todo el tiempo nublado, como me ha pasado y como literalmente lo he venido diciendo en todo el episodio, y es que deja que el tiempo pasa y vuélvelo a pensar después. Creo que esto es algo que a mí al inicio me conflictuó demasiado, y es como que la típica frase de démonos un momento, ahorita lo hablamos. ¡Ay! Me hierve. Entonces, muchas veces yo era como que me autodestruía así de una y no dejaba como que pensar, no dejaba como que pasara el tiempo. Entonces, como que te invito a esto, y al inicio puede costar un poco. Hay gente que le cuesta menos, pero a mí me costó mucho. Pero después, créeme que es lo mejor. O sea, por ejemplo, yo recibí el feedback de lo de mi curso y lo de la plataforma de Vimel y de todo esto. Pasaron 2 días, lo miré. No lo miré inmediatamente. Yo dije, yo no lo voy a ver. Porque yo sé que yo en este momento soy súper exigente conmigo. Entonces yo sé, acabo de hablar 1 hora con el grupo de personas que hicieron el curso. Yo sé que me dijeron muchas cosas buenas, pero yo me conozco y sé que me voy a fijar en lo malo. Y sé que voy a estar como, ay, como que no sé, como que sí, como que no. Entonces yo no voy a ver eso. Yo simplemente me voy a tranquilizar y en 2 días lo veo. Y fue lo mejor porque fui muy objetiva y pude ver qué funciona y qué no. Cuando conversé con mis amigos acerca de los sueños y de las metas, y si habíamos logrado en el 2025, en el momento, como te dije, yo no hice nada con mi vida. Después, al otro día siguiente, vi mi to-do list 2025 en mi celular, en notas, y me di cuenta que había puesto muchas cosas. O sea, me di cuenta que mis amigos tenían como 3 metas. No, yo me propuse estas 3 cositas. Yo tenía 15.
Pues, gorda, estás bien. O sea, yo tenía 15 metas en el 2025. Wow. Y en el momento no he cumplido, es que hay una que está como rara, no he cumplido 5. Entonces, en ese momento, cuando ellos me preguntaron, yo solamente pensé en las 5 que no cumplí. Y en una que cumplí, o sea que pensé en 6. Y eran 15 las que puse. Yo ni siquiera me acordaba que había puesto tanta cosa, ¿no? Yo ni siquiera había visto eso desde diciembre del año pasado. Entonces, ahí es donde yo digo, en el momento en el que tú vives las cosas, tienes muchas emociones. Y este lente está muy nublado. Deja que el tiempo pasa y después conversalo. Yo con mi amigo sí conversé porque él se sentía muy mal conmigo, porque yo lo había fallado, porque yo lo había hecho sentir mal. Sí conversé con él, pero después nos volvimos a reunir como a los 4 días o 3 días, porque pues estábamos muy ocupados ambos, nos vimos en persona y fue tan bonito porque yo ya venía en otra actitud, ya no tenía ese dolor por lo que me había dicho, yo ya fui muy diferente, él también, porque cuando él me lo contó creo que él estaba lleno de ira y cuando conversamos fue muy distinto todo. Entonces creo que darte ese espacio te ayuda a tener un lente objetivo súper bueno, y no importa si es en tu vida personal o en tu vida laboral, pero hay que darle tiempo a esas emociones para que trasciendan un poco y te lleven como a realmente entender la situación, más que simplemente decir sí, no, forofo, nada. Y es que siempre lo he dicho en muchos otros episodios, la verdad, y es que ser objetivo contigo es la mayor grandeza, porque en definitiva te da ese abrazo que a veces necesitas de un amigo, pero no de un amigo, sino de ti mismo. Así que eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Siento que hablamos demasiado, o sea, de verdad fue un episodio muy completo. Compártelo. Si quieres seguirnos, encuéntranos en Instagram o en TikTok como Bimel_co. Ahí encontrarás nuestra plataforma, encontrarás nuestros cursos, encontrarás demasiado contenido que te va a ayudar. Y bueno, no te olvides de suscribirte en el podcast. Nos vemos cada miércoles al mediodía. ¡Amamos! ¡Chai!